Juan capítulo 3 es un pasaje muy conocido, sabemos desde el verso 1 que se le acerca a un hombre religioso con el nombre de Nicodemo. Y hermanos, entre comillas, la religión no puede salvar a nadie. Este hombre Nicodemo era un fariseo. El fariseo era una persona muy respetada por los hombres, aunque es al grupo que más fuerte Cristo les predicó. Pero aunque era una persona religiosa, estaba perdida. Y yo quiero recordarles en esta mañana que ninguna religión nos puede salvar. Nos podrá informar, pero no nos puede transformar, porque solo Cristo salva y transforma vidas, hermanos. Versículo 2, llega este individuo llamado Nicodemo, y la escritura lo podrán ir leyendo. Dice que llegó a Jesús de noche. ¿Por qué llegó de noche, hermanos? Porque era un respetable hombre religioso que no querían que nadie lo viera acercándose a Jesús. Estaba perdido este individuo y le hace una pregunta a Jesucristo. Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo normal sería que la respuesta fuese: sí, soy el Hijo de Dios y he venido aquí a salvar, para que respondiese a la pregunta de Nicodemo. Sin embargo, Jesucristo nunca responde a su respuesta, pero sí le da la respuesta que Nicodemo necesita. Versículo 3 le respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, ¿Cristo respondió la pregunta que le hizo Nicodemo? No. ¿Pero le dio la respuesta que Nicodemo necesitaba? Sí. Dios nos dé más cristianos, hermanos, que guíen sus conversaciones a Cristo, que guíen sus conversaciones no solo a responderles lo que ellos quieran, sino a responderles lo que ellos necesitan, y lo que este mundo sigue necesitando es el Evangelio y a Cristo, mis hermanos. Cuando te marquen en estos días, cuando te manden un WhatsApp o te pidan un consejo, hermano, recuerda que este mundo no necesita tu sabiduría, no necesita tu experiencia. Este mundo necesita a Cristo, hermano. Exalta al Señor. Di Dios dijo, no digas yo creo. Di la Biblia dice, no digas yo pienso. Fue lo que Cristo hizo, hermano. Todas sus pláticas iban hacia la urgencia y la necesidad del mundo. Y la necesidad más grande de este mundo es el Evangelio, hermanos. Jesús le dice que le era necesario nacer de nuevo. Sabemos que la plática, hermanos, sobre el vientre, me parece, todos somos familiares con la historia, pero voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que necesitaba Nicodemo? Salvación. ¿Quién podía salvar a Nicodemo? Jesús. Ahora, ¿qué necesita este mundo, hermanos? Salvación. ¿Quién puede salvar este mundo? Jesús. ¿Qué podemos hacer para ayudar a este mundo y ayudar a otros? Darles a Jesús, hermanos. Darles el Evangelio. Versículo 14, conocemos la historia de Nicodemo, pero el versículo 14 es un texto no tanto predicado y sumamente importante. Después de hacerle saber a este individuo perdido la urgencia de la necesidad y la salvación de su alma, venimos a este pasaje que nos habla a nosotros. La Escritura dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Después de mencionarnos la importancia de predicar el Evangelio, de que este mundo sea salvo, nos dice que debemos hacer lo mismo que hizo Moisés ahí en el libro de Éxodo, de Números. No tenemos que ir, pero en el libro de Números capítulo 21 nos da toda la historia y nos hace la referencia de qué nos dice Juan 3:14, hermanos. Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había pecado delante de Dios. El pueblo dejó de ser agradecido y empezó a quejarse, y entre comillas, en medio de las dificultades, no vivamos quejándonos, hermano. Recordaba un mensaje esta mañana de uno de mis maestros del Instituto Bíblico y nos predicó el 11º mandamiento. Yo estaba sentado y dije, bueno, pero Éxodo 20 solo tiene 10. Ahora, hermanos, entre comillas, no solo hay 10 mandamientos, hay muchísimos más mandamientos, hermano.
Pero lo predicó ese día y nunca olvidé ese mensaje, hermanos. Y el 11º mandamiento era: no te quejarás. Hermano, no seamos tan quejones, hermano. Yo no tengo que preguntar si te fue difícil en esta semana, porque yo levantaría una mano y un pie, hermanos. Claro que hay dificultades, pero la gracia de Dios sobreabunda en medio de nuestros problemas, y gloria a Dios por eso, hermanos. El pueblo de Dios se quejó. El pueblo de Dios estaba enojado, hermanos. Estaba en el desierto, quería la carne que tenía en Egipto, y Dios en juicio por falta de gratitud a Dios envió serpientes ardientes, dice la Escritura, que mordían al pueblo, y cuando los mordían, cada uno de ellos iba muriendo. Dios le da la solución a Moisés y le dice: quiero que hagas un asta, y sobre esa asta vas a poner una serpiente de bronce, y cualquiera que fuera mordido por la serpiente, un tipo del pecado, cuando mirara a la serpiente, iban a ser sanados y vivirían. ¿Qué tiene que ver eso con Juan 3:14, pastor? Cuando Moisés levantó aquella serpiente y la miraran para que fuesen sanos de su enfermedad, quiero que recordemos, hermanos, que era un tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer, y cómo Cristo iba a ser levantado en esa cruz para perdonar nuestro pecado. Y alguien dirá: pero ¿cómo se atreve, pastor, a decir que una serpiente fue un tipo de Cristo, cuando es el perfecto Hijo de Dios sin pecado? Y por eso, hermanos, es que vamos a uno de los textos más impresionantes de toda la Biblia, que es Primera de Pedro 3:18. Y esta escritura nos dice, hermanos, el gran, incomprensible sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por pecadores, que no merecían perdón ni salvación. Pero la Escritura dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, ¿qué dice ahí, hermanos? Por los injustos, para llevarnos a Dios. La única manera, hermanos, que la ira de Dios iba a ser calmada, la única manera que el pecado del hombre iba a ser absorbido, iba a ser perdonado, era si Cristo se atribuía nuestros pecados y los llevaba a la cruz para ser perdonado. ¿Por qué Moisés levantó una serpiente? Porque representaba ahí todos nuestros pecados que Cristo iba a tener. Cristo nunca pecó, hermanos, pero Él se hizo por nosotros pecado. Por eso Él murió para salvarnos. Por eso yo no comprendo estas iglesias que dicen que se pueden salvar a sí mismos a través de sus obras o una ofrenda o algo que hagan. La única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Nos lo enseña desde Números, hermano. El pueblo solo tenía que mirarlo y vivía. Solo pensemos en algo. Si la serpiente fuera levantado hasta esta altura, ¿mucho pueblo pudiera ver la serpiente, hermanos? Si la serpiente fuera levantada a esta altura, yo creo que un poco más del pueblo pudiera ver y vivir. Pero entre más alto fuera levantada esa serpiente, más gente sería sana. Y hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que los cristianos levanten al Hijo de Dios hoy en día para que la gente sea salva de su pecado. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero es un mandato levantar a Cristo, quien puede salvar a todo aquel que en Él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es quien salva, solo debemos levantarlo. Regresamos a Juan capítulo 3, versículo 14, y espero que comprendamos la importancia de este pasaje. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es. ¿Qué palabra sigue ahí, hermanos? Dice opcional, dice si te sobra tiempo, dice si no tienes otras prioridades. No, querida iglesia, así es necesario. ¿Qué es necesario? Que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué privilegio tenemos tú y yo? Tú y yo no podemos salvar a nadie, pero sí tenemos una responsabilidad delante de Dios, y esa es levantar a Jesús de la mejor manera que nuestra mente nos permita concebir cómo es posible levantarlo. Sea predicando, sea dando un folleto, sea mandando un WhatsApp, haciendo lo que sea, pero es nuestro deber, es necesario.
que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego mira lo que dice a continuación, hermanos. ¿Por qué es necesario que lo levantemos? Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continuamos con la gloriosa lectura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, hermanos, este mundo necesita creer en Cristo, pero el cristiano necesita levantar a Cristo para que el mundo crea en Cristo. Tú y yo no podemos salvar nuevamente, pero sí podemos levantar a Cristo. Dios nos dé un avivamiento y un deseo, hermanos, de exaltar a Cristo. Miren lo que dice Juan capítulo 12, verso 32. Nuestro deber solo es levantarlo y Él hará todo lo demás. Juan 12, 32, después de los dos pasajes que hemos visto, dice: y yo, Jesús hablando, si tu Biblia tiene las letras de rojo en Cristo, estas son letras en rojo. Y yo, si fuere, ¿qué palabra dice ahí? Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quién es quien salva, hermanos? Cristo. ¿Quién debe levantar a Cristo? El cristiano. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es tiempo de levantar el nombre de Jesús. Es nuestro deber levantar el nombre de Jesús y es nuestro tiempo, hermanos, tener una pasión por Jesús. ¿Sabes cuándo es cuando alguien levanta algo? Cuando te apasionas por eso. Estaba pensando en estos días en Estados Unidos, cuando es el 4 de julio, se visten de bandera, hermano. No se ponen una gorra roja, no, hasta las calcetas traen la bandera. Porque les apasiona su país. ¿Qué tal cuando juega la selección mexicana, hermano? México se pinta de verde y se frena. Porque les apasiona. Y lo que les apasiona es lo que levantan. Hermano, creo que más que el hecho de levantar a Cristo es que te apasione Cristo para que lo levantes. Te voy a dar la definición de un diccionario de la palabra pasión. Una fuerte sensación de entusiasmo por algo o alguna actividad. ¿Qué es pasión, pastor? Entusiasmo por algo o alguna actividad. Yo quisiera hacerte una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿La palabra entusiasmo describe lo que sientes por Jesús? ¿La palabra entusiasmo define lo que sientes por tu iglesia? Porque este mundo está apasionado, hermanos, pero por muchas cosas y ninguna de ellas es Dios y su obra. Pero qué texto. Cristo dice: si yo fuere levantado, a todos atraería a mí mismo. Debemos apasionarnos por algunas cosas. La primera cosa, hermanos, o persona que un cristiano debe apasionarse es por Cristo. Si yo fuere levantado de la tierra, hermanos, el mandato está desde Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No amarás al Señor como tú quieras, sin compromiso, hermanos, sin cargar la cruz. No, con compromiso, con cruz. Y está pesada, pero es un privilegio cargar la cruz de Cristo. Tener una pasión por las cosas de Dios, hermano. Hablarle a otros de Jesús, predicarle, sea presencialmente o sea por internet. Debemos predicar de Jesús, debemos enseñar de Jesús, debemos cantar de Jesús, hermanos, ese himno. Cristo, 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 nombre sin igual. No hay otro nombre como el de Cristo, hermanos. Pero ¿qué es lo que te apasiona, hermanos? Dios permita que las personas al entrar en la iglesia puedan decir: yo quiero conocer ese Dios al cual le sirven. Yo quiero conocer ese Dios que le cantan con tanta devoción, que tratan de hacer las cosas de la mejor manera. Yo quiero conocer ese Dios. ¿Cómo es posible que estén allá en el rayazo del sol? Pues yo quiero conocer ese Dios.
Es tiempo de tener una pasión por las cosas que debemos tener. Hermano, si tú conoces un dueño que es buffet de carne, ¿tú crees que le va a apasionar la carne, hermano? Si tiene buffet de carne, yo creo que sí. Si hay alguien, hermanos, que tiene una óptica, ¿tú crees que le van a apasionar los ojos? Yo creo que sí, hermano. ¿Y por qué al cristiano no le apasiona a Cristo? Nosotros como creyentes debemos estar apasionados con Jesús, porque Jesús cambió nuestras vidas, Jesús cambió nuestro destino, Jesús nos hizo nuevas criaturas y el día de nuestra muerte nos llevará al cielo, hermanos. Creo que hay un celular prendido, si lo pueden apagar, por favor. Gracias. Hermanos, ¿por qué podríamos apasionarnos por algo menos que no sea Cristo? ¿Qué podemos comparar contra Dios, hermano? Hasta en Navidad Santa Claus le gana, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos apasionan las cosas de Dios? ¿Por qué no estamos dispuestos a entregar nuestra vida, nuestra fuerza para las cosas de Dios? Mira lo que dice Miqueas 7:18, hermanos. Y hace una pregunta tan tremenda al decirnos: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hermanos, ¿qué Dios como el nuestro, hermanos? No es que nos perdonó hace 10 años cuando nos arrepentimos, no, nos perdonó por esta semana, hermanos, por esta misma mañana. ¿Qué Dios como tú? No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleite en misericordia. Pero solo medita en esa pregunta: ¿qué Dios como tú? ¿Qué puede ser más digno para entregar nuestra vida que Dios, hermanos? ¿Qué Dios como el nuestro? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el creador y sustentador del universo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el poderoso gigante. Él es el buen pastor. Él es la roca, Él es la salvación, Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. No te emociones, te estoy hablando de Dios. Él es tu amigo fiel, el príncipe de paz, aquel que resucitó a Lázaro, aquel que se resucitó a sí mismo, aquel que perdonó nuestros pecados, aquel que nos llevará al cielo. Hermanos, es Cristo. ¿Qué podría apasionarte a la par de Cristo? Él es nuestro abogado. Él es nuestro gran doctor. Él es aquel que restaura tu corazón hecho pedazos. Y algunos se burlan de nuestra fe. Míralos, ahí van a la iglesia, incluso en pandemia. No, pobres aquellos que se hincan delante de un Dios de yeso y de madera que no les puede escuchar. Pero dignos aquellos que hemos dado nuestra vida a una causa más digna que nosotros, que es Cristo, hermanos. Pobres aquellos que tienen un Dios que se rompe, cuando nuestro Dios es quien sana a nosotros, que todos estamos rotos de vez en cuando. ¿Qué Dios como tú? Aquel que sanó enfermos, aquel que le recobró vista a ciegos, aquel que a los cojos hizo caminar, aquel que en la tormenta dijo sea la paz y grande bonanza fue, aquel que limpió nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú? Aquel que escucha tu oración, aquel que suple tus necesidades incluso en una pandemia mundial, aquel que te mantiene firme sin caída, aquel que te ha dado gozo cuando pensabas no tenerlo, aquel que te ha dado vida, vida nueva, vida abundante y vida eterna. ¿Qué Dios como tú? Aquel que te ha dado paz, hermano. ¿Qué Dios como tú? Y hay gente que se apasiona, hermanos, por tantas cosas tan indignas, como una veladora, imágenes, mandas, dispuestos a hacer tantas cosas que es tan vano. Y tú y yo que tenemos lo más digno, hermanos, a veces no tenemos la pasión que debemos tener. Hay un corito que es para los niños, que dice el corito:
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. ¿Qué puede ser más digno que el Señor? ¿Qué otra cosa podrás levantar y se ponga a la par de Dios? No hay Dios como el nuestro. No es Mohammed, no es Buda, no es el Papa, no es José Smith. Es Dios, nuestro Dios. ¿Qué Dios como tú? La respuesta es absolutamente nadie, hermano. La Escritura dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ese Dios tan grande, hermanos, nos ama y nos visita. Gloria a Dios. ¿Qué Dios como tú, hermanos? ¿Habrá algo más digno a levantar que a Cristo? ¿Habrá algo más digno de qué apasionarnos que Cristo? ¿Sabes que hay alguien que sí se apasionó por ti? Y lo demostró muriendo en una cruz para llevar nuestros pecados. Jesús se apasionó por nosotros. Pero esa no es la pregunta es, ¿tú te apasionas por Jesús? Ese es el primer punto, hermano. Si tienes una pasión por Jesús, debemos tener una pasión por las almas perdidas. La Escritura dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué triste que en este último año, la gente no solo ha muerto, la gente ha muerto sin Cristo. La gente no solamente se queda en la tumba, la gente sin Cristo arderá eternamente en el infierno. Y aunque muchos estados se han mantenido cerrados, el infierno no está cerrado. Una pasión por Dios, hermano, nos llevará a una pasión por las almas perdidas. No te estoy diciendo que vayas y toques toda tu cuadra. Yo sí te estoy diciendo, hagamos algo, hermanos. No sé qué puedas hacer, pero estoy seguro que algo podemos hacer. La Biblia dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, hermanos. Qué versículo tan claro. Nuevamente piénsalo, hermano, si alguien está a cargo de una óptica, le apasionarían los ojos, un podólogo de los pies, pero el cristiano debe apasionarse por Cristo y las almas perdidas. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no le servimos y no predicamos el Evangelio? Es una completa incongruencia. Punto número 3. No solo tengamos una pasión por Dios, no solo tengamos una pasión por las almas perdidas, pero número 3, es tiempo de tener una pasión por la casa de Dios, hermanos. La Escritura dice, yo me gocé. Eso implica sonrisa, hermanos, amén. Que se mueva un poquito el cubrebocas para arriba, amén, hermanos. Yo me gocé con los que me decían, a la iglesia cristiana bautista Fuente de Agua Viva iremos. Una pasión por la casa de Dios. Miren lo que dice Efesios 5:25, hermanos. Algunos que dicen, ¿verdad? Bueno, yo amo a Cristo, pero la iglesia. No, si amas a Cristo, amas la iglesia. La Escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, lean conmigo lo que sigue, amó a la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Hermano, tú eres la iglesia. Cristo nos ama, hermanos. No solo una pasión por Dios, no solo una pasión por las almas perdidas, sino una pasión por la iglesia. Déjame hacerte una pregunta, hermano. Si tú al ser cristiano no te apasiona la casa de Dios, ¿a quién lo va a hacer? ¿A los inconversos? ¿A los testigos sin Jehová? ¿A los ateos? ¿A los agnósticos?
Si no te apasiona a ti la casa de Dios, tú dime quién le va a apasionar, hermano. El cristiano debe estar apasionado por la casa de Dios y decir, ya es domingo, voy a sacar mi mejor camisita, la voy a planchar, la hermana, voy a sacar mi vestido, voy a sacar mi vestido, voy a vestirme de la mejor manera para mi Dios, porque es un día especial. 2 amenes, hermanos, qué tristeza. No hay día más especial que el domingo porque es día del Señor, hermanos. Debe ser un día que esperamos, hermano, con ansia. Que tienes tu Biblia lista y entre comillas, hermano, hay que traer la Biblia a la iglesia. Me encanta la tecnología, hermanos. Y aparte, nuestro hermano Dani ha sido el evangelista más tremendo usado en nuestra iglesia. No sé a cuántas personas le haya predicado. Gloria a Dios, hermano. Pero la casa de Dios, trae tu Biblia, hermano. Subraya ahí donde Dios te habló. Porque espero que vengamos para que Dios nos hable, hermano. Porque si no habrá sido completamente en vano la enseñanza. Y la enseñanza no es buena nada más cuando sales motivado, hermanos. También cuando sales constreñido de corazón, porque Dios está tratando con nuestro pecado. De las dos maneras, Dios ahí estuvo, hermano. Si no te apasiona a ti la casa de Dios, ¿a quién, hermano? ¿Sabes que hay cristianos, hermano? Incluso ahorita ya estamos en semáforo naranja que dicen, ay, no, ¿y por qué habla en la iglesia? Porque nos apasiona. Porque esto es nuestra vida. Porque amamos a Cristo. Y no es por la ofrenda, porque ni siquiera ha pasado el plato de ofrenda en un año. Nos apasiona Cristo. Le debemos obediencia y reverencia a lo que este libro enseña. Si no te apasiona a ti, ¿a quién le va a apasionar? Si un cristiano no ama a la iglesia, ese cristiano está enfermo. No te estoy diciendo que ames a todos los hermanos, tal vez alguien te va a caer gordo. También en tu trabajo, hermano, y no por eso dejas de ir al trabajo. Pero hay algo más grande que si te cae bien o no otro hermano. Aquí estamos por Cristo y porque Cristo es digno. Es especial venir a la iglesia, hermanos. Es especial entrar por esas puertas y escuchar, día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quito las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Hermanos, qué bendición venir a la casa de Dios, cantarle himnos al Señor, ver a otros fieles creyentes que con nuestros defectos, hermanos, tratamos de servir al Señor de la mejor manera posible. Y el hecho de que tú veas un hermano sentado en la banca de al lado y en la banca de enfrente y en la banca de atrás, dices, mira, no soy el único. No, habemos muchos, hermanos, que seguimos creyendo en Cristo y en las promesas de ese libro, sin importar lo que los agnósticos o muy llamados sabios profesen en contra. Qué bendición venir y orar, escuchar la predicación de la palabra, venir aquí, hermanos, y escuchar, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y dejar nuestras cargas al Señor y tomar su carga. Nos gusta la parte de dejar nuestra carga, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué parte, la de tomar su carga, no tomamos, hermano? Dejamos nuestras cargas y tomamos su carga. ¿Por qué? Porque ligera es su carga. Porque su yugo es fácil. Anhelar crecer, hermanos, en este lugar aprendemos más de la Biblia. Así cuando Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Este es un buen lugar para aprender de la Biblia y nadie sabe todo lo que debe saber. Todos debemos seguir aprendiendo. No hay mejor lugar que la casa de Dios para aprender la Biblia. Punto número 4, hermanos. No solo una pasión por Dios, no solo una pasión por las almas perdidas, no solo una pasión por la casa de Dios.
Y tenla, hermano, tenla y cuida tu iglesia. Y si un día ves una basurita, recógela y tírala en el bote, hermanos. Número 4, una pasión por crecer espiritualmente. No es suficiente solo venir, eso es parte de. ¿Hemos crecido algo en este último año? Pablo dijo en Filipenses 3:3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Nos hace falta crecer tanto. Y me encanta esta frase, hermano, la digo cada vez que se termina un año. No somos lo que debemos ser, pero gracias a Dios tampoco somos lo que éramos antes. Y esa debe ser constantemente nuestra meta, hermano. No somos lo que debemos ser. Hay mucho por crecer, pero soy mejor que ayer. Un deseo por crecer. Hay tantas personas allá afuera que se emocionan, hermanos, por un partido de fútbol. Y Dios te guarde si le vas a la América. Usa el altar y arrepiéntete de tu pecado tan terrible y únete al rebaño sagrado, ¿verdad? Dejamos esa para otro día. Pero hermanos, se apasionan. Su niño está vestido ahí, hermanos, la gorrita, hermano, es su vida. Hay otra gente que le apasiona la comida. Ya entramos en convicción como 4, ¿verdad? Mejor le cambio otro punto. Hay otros que le apasionan la tele. Hay gente que le apasiona Netflix. Las novelas también se van con predicación, hermano, no se preocupen. ¿Qué hay para todos? Les apasiona el deporte, el pasatiempo. Ahora no estoy predicando en contra del deporte, hermano, ni de ver un partido. Pero sí estoy predicando en contra de que te apasione más una persona pegándole un balón que tú sirviendo a Dios, hermano. Ahora, para todo hay tiempo. Está bien que te apasione tu trabajo. Deberías apasionarte de tu trabajo. Está bien que te apasione un deporte, hermano. Es normal, uno tiene que tener un pasatiempo. Pero no es normal, hermano, no es normal que no te apasiones por Dios y su santa obra. No es normal. Punto número 5, hermanos, una pasión por servir a Dios. Ya toqué el tema de la iglesia, pero eso es una cosa y servir a Dios es otra. La Escritura dice en Mateo capítulo 20, verso 26, y entre comillas, hermano, no es buscar una posición, sino servicio. La Escritura dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será que dice ahí, hermanos? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, ¿qué palabra usa ahí, hermanos? Siervo. ¿Sabes quién fue el más grande líder que ha pisado esta tierra? Cristo. ¿Sabes quién fue el más grande siervo que pisó esta tierra? Cristo. Es tiempo de tener un deseo, hermano, no solo por venir a la casa de Dios, sino por servir a Dios. Y entre comillas, no es más importante la casa de Dios que el Dios de la casa. Lo más importante es Dios, hermano. Pero si tus palabras son genuinas, también vas a servir a Dios. ¿Cómo agradezco a los hermanos que fueron ayer al terreno, hermanos? Qué bendición ahí. Creo que todos los que fuimos estamos requemados. Me quité los lentes, yo me tenía aquí como un antifaz. Y todos los que están aquí creo igual. Nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Gastón, nuestro hermano Abieser, nuestro hermano Aldo, otros cuantos más que estaban por ahí. Pero hermanos, qué bendición ir y cargar una piedra y aventarla allá a la zanja y pensar cuando Dios permita aquí que esto sea una gran iglesia y recordar, pues no hice mucho, pero puse las piedras de ahí abajo. Hermanos, gloria a Dios. Qué bendición, no solo se había ido la retro, hermano, y teníamos que regresar. Tenemos que subir la arena desde abajo hasta la parte de arriba. Y hermano, si no ha sido, cansa hasta subir sin bote, hermano. Ahora subir con bote está terrible, hermanos. La gran tribulación, hermanos, me senté ahí en Apocalipsis.
Y después, hermano, de tanto solazo llegan unos cuantos hermanos con aguas. Luego llega otro hermano con comida. Y luego todavía hasta el final llega otra hermana con pizzas y refresco. Están eligiendo los hermanos, en vez aquí de enflacar del solazo, creo que vamos a engordar. Y sabes, hermano, no fue la tortilla, hermano. Fue que dije, aquí hay siervos de Dios que están sirviendo a Dios como pueden. Y nadie sirve más que otro. No es más importante el que hace la mezcla, el que jala la piedra o el que lleva la comida. Todos estamos sirviendo a Dios. Todos los que hicieron algo. Los que no serviste a Dios. ¿Te lo pinto más bonito? Gloria a Dios también por los que han apoyado, hermanos, porque también se tiene que comprar más cemento. Yo lo he dicho muchas veces, nadie tiene que hacer mucho, pero hermano, ¿por qué no haces nada? Es tiempo de tener una pasión por servir a Dios, y todos los que lo han hecho, hermanos, de todo corazón, Dios los recompense y los bendiga. Y nos bendiga para seguir haciéndolo. Esta pandemia nos quitó nuestra pasión. Nos quitó nuestro entusiasmo. Nos quitó nuestras ganas. Y es tu responsabilidad que vuelva esa pasión, hermano. Y te aseguro que si vas al cerro y cargas unas piedras y le dices, esto es para ti, Señor. Empezar por ahí una chispita, hermanos, a hacer algo. Una pasión por servir a Dios. Punto número 6 y último, una pasión por la predicación. Pastor, yo no soy pastor. Todo cristiano debe ser un predicador, hermano. Tú debes predicarle a tus hijos. No te estoy diciendo, ¿verdad? Sujeción, hijo del diablo. No. Pero tú eres un predicador, hermano. Y si no lo eres, debes ser un predicador. Tú debes darle un devocional ahí de vez en cuando a tu esposa. Léele un salmo, hermano. A tus hijos, hermano, que se aprendan un versículo. Y qué bendición, hermano. Sé que hay aquí algunos hermanos que lo hacen. Tú, hermano, un avivamiento por ser predicador. Mira lo que dice Isaías 58:1. Vivimos en una generación que ya no le gusta la predicación. El pastor alza la voz y está enojado. No estoy enojado. La escritura dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es tiempo, hermanos, de tener un avivamiento por la predicación y predicarle a cualquier persona que puedas. De las tortillas, hermano. Al que echa gasolina en tu carro. En tus grupitos de WhatsApp. Todos tienen grupos de WhatsApp, hermanos. Creo que hasta tenemos más de los que deberíamos. Por ahí da un poco de evangelio de vez en cuando también. Primera de Corintios 1:21, y no solo porque tú prediques, sino porque tú ames escuchar predicación bíblica. Un avivamiento por decir, predique, pastor, amén, gloria a Dios, eso es Biblia. Primera de Corintios 1:21, hermano, dice la escritura, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar, ¿a quién, hermanos? ¿Por la locura de qué? Ahora, ahí te va como nosotros entendemos el versículo. Dios escogió la predicación para salvar al perdido. No es lo que acabo de leer. Dios usa la predicación para salvar al creyente, aquel que ya es salvo, aquel que ha nacido de nuevo y viene a la iglesia y te dicen, sirve a Dios, y te mantiene con un fuego y decir, vamos a echarle más ganas. La predicación salva al creyente de que no se vaya al mundo. ¿Sabes cuál es la tendencia de un pecador? ¿Cuál será la tendencia de un pecador, hermano? Pecar.
si no escucha predicación que lo confronte a hacer algo, ¿qué va a hacer? Pecar más. Si deja de escuchar completamente predicación, ¿qué va a hacer? Se va a ir al mundo, hermano. El cristiano necesita escuchar predicación para decir es cierto, hermanos, y el mismo Espíritu Santo dentro de ti te dice lo que necesitas escuchar esta mañana. Una predicación, hermanos, que nos ayude a dejar el pecado. Por naturaleza somos carnales y debemos escuchar, vuélvete a Dios. Si tú vas y compras un jugo de naranja, hermano, ¿te gusta que te lo diluyan a la mitad con agua? ¿Qué le dirías al del jugo? Oye, dámelo natural, dámelo completo. Necesitamos cristianos que quieran la Biblia completa y predicada como debe ser. Ahora, por el otro lado, no hay que ser fariseos, hermano, y después toco ese punto. Un balance, hermano. Un cristiano que ama y sirve a Dios. Tampoco nos pasemos del otro lado, no es para este día, pero vamos a un avivamiento para amar la predicación. Nunca antes había una decadencia de predicadores. Que se predique con denuedo, hermanos, con poder y sin miedo. Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:1. La misma Biblia nos da un énfasis a la necesidad de predicar. Te encarezco delante de Dios, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra. Pablo le urge a Timoteo: Timoteo, este mundo va en decadencia, va de mal en peor, y necesito que te levantes y prediques. Así ha dicho Jehová. A tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Va a venir días que en vez de iglesias van a ser clubs. No habrá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ay, el pastor está predicando del pecado. Comezón de oír. A la carne no le gusta, pero es necesario, hermanos, para servir a Dios como se debe. Se amontonarán. ¿Qué palabra sigue ahí? Ya no hay predicadores, hermano. Hay personas que tal vez una lección. No. Necesitamos predicación. Me gusta la enseñanza, pero la Biblia está a favor de predicación. Estamos en esos tiempos. Primera de Timoteo 1:12 dice la Biblia: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sabes, hermano, que Dios a ti te tuvo por fiel? No lo defraudemos, hermano. No defraudes a tu Dios. No defraudes a un pastor, hermano. Aquí esto no importa, aquí es que tú vas a defraudar a Dios. Fue Dios quien te tuvo por fiel y fue Dios quien te puso en el ministerio. Todos podemos hacer algo, incluso levantar una piedra, y sí, eso también es servir a Dios. Quien no sirve es porque no quiere. Nadie tiene que hacer lo mismo, pero todos deben hacer algo, de una u otra manera. ¿Qué es lo que te apasiona esta mañana, hermano? ¿Qué es lo que toma más tu tiempo? Cristo dice: si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Aunque no podemos salvar, sí podemos levantarlo. Y es tiempo de que en la atmósfera donde tú tengas influencia, ahí levantes a Cristo. Si es en tu trabajo, levanta a Cristo. Si es en tu familia, levanta a Cristo. Si es a través de Facebook, levanta a Cristo. Si es donde sea, hermano, solamente levántalo. Y Él
atraerá a todos a Él mismo. No hay nada más digno que nos apasione que Cristo. ¿Recuerdas en antaño cuando los cristianos, cómo les decían? Fanáticos. ¿Tú crees que hay uno de los cristianos del 2022 que les llamen fanáticos, hermano? Es tiempo de apasionarnos por lo que debe apasionarnos. Y no hay nada más digno que Dios y su magna obra. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.